Acción Médica analizaremos la farmacia asistencial, un recurso esencial para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, abordando aspectos como la farmacia comunitaria y su rol asistencial, la integración y colaboración con otros profesionales sanitarios, y la regulación, formación y aceptación social. De participantes tendremos a Tomás Juan Fajardo Sarret, vocal de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, Mario García Gil, presidente de la Sociedad Madrileña de Farmacia Hospitalaria y jefe del Servicio de Farmacia del Hospital de Fuenlabrada, Madrid. Manuel Martínez del Peral, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, y Rafael Carlos Ortega Gómez, vocal de Médicos de Atención Primaria del Colegio Oficial de Médicos de Madrid. Bienvenidos y muchas gracias por participar en este debate. Me gustaría preguntarles qué papel juega actualmente la farmacia comunitaria en la atención primaria en España y si se está avanzando en su desarrollo, por ejemplo, en el medio rural. ¿Con quién comenzamos? Con Manuel, por ejemplo. Sí, pues si os parece, arrancamos, ¿no? Bueno, yo creo que la farmacia comunitaria ha tenido y tiene un papel, yo creo, bastante relevante, pero debe tenerlo incluso más, ¿no? Muchas veces hablamos si es la puerta de entrada al sistema sanitario, si somos parte de la atención primaria, y yo diría que somos una puerta importante de entrada, aunque no sea oficialmente, pero sí a nivel práctico, en esa atención primaria. Incluso somos la puerta de salida porque muchas veces después de ir a la atención primaria el paciente vuelve a la farmacia para una dispensación del medicamento que ha hecho el médico y por tanto podemos considerar que muchas veces entrada y también salida para dar ese consejo final en seguridad del medicamento, que al final es lo que es nuestra razón de ser expertos en el medicamento, y por tanto en ese aspecto lo vemos así. Y en cuanto a la farmacia rural, que también has comentado, pues un punto importantísimo, hay más de 5.000 farmacias en medio rural y ahí es un punto en el que es el único referente diario, ¿no?, de salud. Es verdad que luego los médicos tienen una organización en función de las zonas, pero el que está todos los días y que tiene que tener una muy buena coordinación, en este caso con los médicos y con los hospitales, en ese aspecto yo creo que también es la farmacia. Vale. Rafael, ¿tú qué opinas al respecto? Completamente de acuerdo con Manuel, mi colega farmacéutico. Desde luego, los farmacéuticos, la farmacia ejerce un papel esencial. O sea, es donde muchas veces el complemento, toda esa explicación, todo ese apoyo, esa necesidad que tienen los pacientes de entender lo que nosotros desde una consulta intentamos que hagan por ellos mismos, en la farmacia continúan con esa labor. Y en muchos casos, algo que nosotros donde no llegamos, que como sabes en la atención primaria especialmente tenemos una sobrecarga asistencial importante y tiempos limitados, y muchas veces también los médicos pecamos de otra cosa, que no sabemos explicarle bien a los pacientes las cosas, y el farmacéutico ahí termina, eso lo hace muy bien. Es una parte esencial de nuestro sistema, ¿eh? Y muchas veces, como él decía, hasta la puerta de entrada también. Mario. Pues la verdad, es verdad que las dos respuestas de Rafa y de Manuel complementan muy bien al menos como vemos desde el hospital, la necesidad de que la farmacia comunitaria esté integrada dentro de lo que es el proceso de salud de los pacientes, ¿no? Hay lo ha explicado muy bien Manuel, un flujo de pacientes entre la consulta de su médico referente y la oficina de farmacia. Y yo he sentido un poco el paralelismo que nos pasa a nosotros igual en el hospital con los especialistas, donde tenemos ese intercambio y el intercambio es fluido. Entonces, si hiciéramos una acción de benchmarking hacia donde lo que transmite Manuel, que ahí tiene que haber una evolución más plausible, que la estamos viviendo, yo creo que estamos en pleno momento de transformación del modelo asistencial, sí que creo en ello, y creo que este modelo pasa porque el farmacéutico comunitario, con la red que tenemos sobre todo en Madrid, que es lo que nos ocupa, pueda integrarse de una forma más franca, con mucho más compromiso por parte de todas las partes, y entonces escuchar a Rafa con la visión de la medicina también comunitaria y al presidente de nuestro colegio, pues me
me parece muy coherente lo que han transmitido y el apoyo desde el hospital con ese modelo de especialización que puede complementar, seguir complementando el modelo que necesita el paciente. Tomás, ¿qué opinas tú? Pues yo, de acuerdo con mis compañeros, desde el punto de vista del paciente, la farmacia comunitaria es el agente sanitario más cercano, más eficaz y más directo que tienen los pacientes muchas veces. Esta relación incluso es una relación a nivel de barrio, que conocen su ambiente, que conocen bastante lo que les pasa, ¿no? Como decía Rafael, no tienen el síndrome, seguramente que tenemos muchas veces delante de los médicos, el síndrome de la bata blanca que decimos nosotros, ¿no? Que hace que los pacientes a veces se vean minusvalorados, pero con la farmacia el trato es mucho más directo y desde luego cumplen una función estupenda en el tema sobre todo de prevención, de medicación, de dosificación, de muchas cosas, ¿no? Es totalmente necesario y los pacientes en ese sentido se encuentran muy a gusto con ello. ¿Podría un modelo similar al de otros países donde los farmacéuticos tienen más autonomía para tratar afecciones menores ser efectivo en España? Y en todo caso, ¿a qué tipo de modelo nos referimos? Manuel. Bueno, puedo empezar yo puedo empezar sobre el tema, permíteme. Sí. Obviamente, la farmacia, el farmacéutico, los profesionales, son una parte más del objetivo final, que es el cuidado de la salud. Está claro. Pero cada uno en su sitio. Es decir, nosotros necesitamos información, todo lo que nos venga bien, todo lo que nos pueda ayudar en saber qué le pasa al paciente, en mejorar la asistencia al paciente, es necesario. Y eso sí lo podemos transformar. Pero de ahí a suplantar, no. Hay que tener cuidado con ello, en ese aspecto. Es cierto que hay muchísimas patologías, muchísimos temas de cuidado de la salud que se puede perfectamente afrontar, no solamente desde la farmacia, también desde el ámbito de la enfermería también. Pero es necesario trabajar en protocolos, necesario trabajar en cuáles son los puntos de alarma, cuáles son los criterios de alarma y, por supuesto, fundamental en que esos criterios de alarma también salten hacia nuestra consulta, nos lleguen a nosotros. Ahí podemos empezar a utilizar inteligencia artificial, programas, en el momento en el cual se aplica, actualmente disponemos hasta, no solamente en lo que es nuestro criterio, disponemos de muchísimas herramientas tecnológicas que nos pueden ayudar a saber mucho más de nuestros pacientes y ayudarnos. Y, por supuesto, los farmacéuticos es que detectan, a lo mejor en primera línea, en el primer momento, mucho, por ejemplo, los programas, simplemente los programas de prevención de cáncer, vacunaciones, ajustes de tratamiento, la alarma, oye, mira, te está dando unas arritmias brutales este medicamento, estamos teniendo esto, oye, por favor. De hecho, se recoge dentro de la normativa europea que el farmacéutico es una persona, es uno de los elementos fundamentales en la detección de los efectos adversos, por supuesto, claro que sí. Pero el llegar a un diagnóstico es un tema que a nosotros, a veces teniendo todos los medios diagnósticos, el paciente delante, se nos escapa. Si no estamos, y esto nos ocurre, yo soy médico de urgencias y lo veo muchas veces en la urgencia, pacientes que ha ido fallando hasta que llega la consecuencia. Entonces es importante que se establezcan protocolos, criterios, pero es fundamental el papel que tiene el nivel asistencial de la farmacia. Yo ahí, fíjate, ahí tengo, Rafael, una pequeña discrepancia, ¿no? Es decir, que entiendo perfectamente tu discurso. Creo que al final es verdad que el farmacéutico muchas veces perdemos también el foco de la formación especialista en medicamentos. Creo que tenemos una formación cada vez mejor y cada vez más avanzada. Es una de las líneas estratégicas además del colegio y estamos haciendo mucho hincapié. Y cuando hablamos de síntomas menores, cuando estás en el día a día en el mostrador, cuando hay ciertas cosas que es que el paciente no llega a entender que tenga que remitirse por temas ya que son demasiado obvios, que obviamente, y perdón por la reincidencia del obvio, sabemos también qué tipo de posibles
efectos adversos o posibles cosas que parecen una cosa y luego derivan en ser otra. Pero bueno, siguiendo ciertos protocolos que yo creo que sí que se pueden consensuar, muchas veces el paciente no acaba de entender que no tengamos un poquito más de capacidad de manejarnos en esos síntomas menores. Hay experiencias ya realizadas, es decir, por ejemplo, CEFAC ha hecho la Sociedad Farmacéutica la Sociedad de Farmacia Comunitaria ha hecho un estudio que se llama IndicaPro, en el que con ciertas patologías menores y con unos protocolos bien seguidos, creo que se consiguen resolver una cantidad importante de preguntas pequeñas que al final también un poco, yo creo que vamos a lo que has dicho antes, destensionan un poquito esa atención primaria con temas ya muy nimios, ¿no? o que se pueden contrastar como se hace en otros países. Es decir, hay pruebas de detección de si hay una infección o no, que es inmediata con un análisis de orina, y hay un antibiótico que perfectamente se podría aplicar, y muchas veces sabemos que eso pues que enlentece un poco. Yo creo que recargamos el sistema sanitario por no dejar ese protocolo claro o no pasar esa función a la farmacia comunitaria, y estamos hablando de unas cuantas patologías que son menores pero muy repetitivas y que recarga mucho el sistema. Es un poco como lo vemos nosotros, ¿eh? Y sobre todo con lo que está ocurriendo ahora mismo, que ya hay ciertos decalajes en que el paciente pueda citarse con su médico de cabecera. Eso es un tema que hay que intentar, desde luego, luchar contra ello. Yo totalmente de acuerdo contigo, Manuel. Y por supuesto, ahora mismo la formación cada vez es más precisa, vamos ampliando, utilizamos herramientas, incluso ya hay programas en desarrollo de inteligencia artificial para detectar. Pero siempre hay que tener ese cuidado, de pequeños criterios de alarma. Ojo con ello, porque a veces hay síntomas que parecen banales y detrás, yo os puedo contar muchos casos, y detrás hay una patología grave. Entonces, eso es importante. Y eso, en mi experiencia, lo que estoy viendo en la farmacia es que la prudencia y el sentido común y la formación de muchos que a mí me han ayudado en la consulta. Oye, esto vete a tu médico, que no te doy esto, no, tienes que ir a tu médico. Por favor, porque hay gente que es que les cuesta ir al médico, ¿eh? Incluso lo habremos vivido todos en primera persona. Yo cuando me pongo malo es que me cuesta ir a la urgencia, porque ya sabes, en cierta medida, ¿no? Además, y precisamente a veces... Pero sí, efectivamente, yo creo que todo lo que vaya en esa línea nos va a ayudar, ayuda al paciente. Muchas veces lo que pasa es que hay una pequeña, hay una consulta, se puede decir, oye, pues bueno, podríamos aplicar esto en un síntoma menor, pero como hay un seguimiento tan estrecho, porque el paciente viene al día siguiente y nos cuenta si le está yendo bien, mal, y si vemos que el segundo día le sigue, hay tal cercanía que te permite en el segundo día decir, oye, no nos está funcionando, vete al centro de salud, que es donde tenemos que confirmar que lo que hemos hecho es correcto, ¿no? Es que vosotros tenéis una ventaja ahí, es que el paciente va y es atendido al momento. Claro. Y nosotros... Que no hay decalaje. Que es lo que excepto que sea una urgencia ahora mismo, es un tema que en primaria hay que afinarlo un poquito más, ¿no? Yo diría, Manuel, que efectivamente nosotros en todo este mundo de los medicamentos, de las palabras raras y tal, los pacientes nos perdemos, ¿no? Y muchas veces acudimos precisamente a la farmacia, pues bueno, por una contraindicación, por algo que no nos acaba de funcionar, y buscamos esa información que a lo mejor se nos hace muy difícil llegar al centro de atención primaria, y además no creo que sea esa la función, ¿no? De tener que pedir hora, ir allá al médico para decirle, oiga, es que me duele el estómago por esto y desde que tomo esto y tal, ¿no? Y yo creo que esa cercanía que tenemos con las farmacias lo valoramos mucho. Y pienso que esto, precisamente, en estos últimos tiempos ha cambiado en positivo, en estos últimos 10 o 15 años, ¿no? Antes la farmacia era permite que lo diga así, un mero tendero, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y ahora no, ahora vas y te aconsejan, te dicen, incluso en temas de prevención, en temas en verano, con la calor, la gente mayor, pues mire, tiene usted que beber agua y hágalo así, porque beber un litro, la gente se piensa que tiene que beber un litro seguido de agua, es muy difícil beberlo, ¿no? Yo recuerdo que la farmacia iba a decir, no, si cada hora te acuerdas de beberte un vaso de agua, al cabo del día habrás bebido 1,5 litros y no te das cuenta. Claro, eso si no te lo dice alguien, es difícil, ¿no? Y no creo que sea el médico de atención primaria quien te tenga que decir esto, porque su problema es otro, y como bien has dicho, Rafael, cada uno lo suyo, ¿no? Es decir, yo creo que en ese sentido el médico tiene una función muy clara, que es de diagnóstico, de seguimiento seguramente, y el farmacéutico tiene
una función en este momento, ¿eh? Otra cosa es lo que pueda pasar en el futuro. Más de información y más de acompañamiento, diría, en ese sentido, para mí. Permíteme una cosa, Tomás, porque yo estoy totalmente de acuerdo. Yo lo que quiero es que me llegue a mí esa información que estáis teniendo los farmacéuticos. Quiero que me salte una alerta. Oye, doctor, tengo un paciente aquí. Lo que pasa es que vosotros tenéis cierta limitación en cuanto a la historia clínica del paciente. Nosotros abrimos y tenemos toda la patología que tiene ese paciente, todos los antecedentes, ¿no? La medicación. Tenéis información a través de la medicación que toma. ¿Vale? Dicho, muchas veces yo voy a la farmacia y veo que los pacientes no tienen ningún reparo en contar lo que les pasa y, bueno, el tema de la protección y les escuchas y sabes incluso la patología que tiene esa persona. Pero yo quiero, en mi consulta, que me llegue una alerta, oye, tu paciente, que le he tratado, le he intentado ayudar con una diarrea, que tiene un problema ahora mismo y creo que tiene riesgo de deshidratación y creo que tiene además de alteración hidroelectrolítica, a lo mejor una alteración de iones que le puede llevar a una complicación grave, una arritmia grave, incluso la muerte. ¿Qué ocurre? Pues muchas veces una diarrea que parece algo banal, hay pacientes en los cuales es muy complicado. De hecho, yo soy muy estricto con eso. No hay por qué someter a un paciente solamente a una dieta, criterios dietéticos y tal, y no tienes ese riesgo de que se te vaya a deshidratar a un paciente débil, ¿no? que sea sensible, un paciente frágil, ¿no? Y esa alerta la quiero, yo la quiero. Quiero que el farmacéutico empiece a actuar, que tenga ya la capacidad de poderle decir, oye, mira, te voy a poner una solución hidroelectrolítica, te la pones, te tomas esto. En una infección de orina banal, pueda perfectamente decir, mira, yo creo que te puedes tomar este antibiótico en vez de dar lo que no está tomando en un momento determinado, en un catarro alérgico, un catarro que aparentemente no tiene criterios de pueda prescribir, darle muchos medicamentos que van a mejorar la sintomatología, porque el paciente lo que quiere es que le mejore la sintomatología, no le va a complicar, ¿no? Pero quiero tener esa capacidad. Yo prefiero pasarme de prudente, de prevenir, no me importa ver a un paciente que, oye, mira, es que tiene un riesgo hidroelectrólico y tal, y luego tiene el potasio donde lo tiene que tener y no hay problema, ¿vale? Pero prefiero que no se me pase ese otro que se ha mareado. Oye. Yo creo que ahí, Rafael, has dado la clave en un punto que creo que vamos a hablar más adelante, que es la comunicación directa médico-farmacéutico y comunicación entre profesionales sanitarios, que con las medidas que tenemos ahora mismo y los avances que hay, es fundamental. Nosotros estamos trabajando mucho en hospitalaria, pero sabes que con vosotros tenemos un programa de bloqueo cautelar en el que también ya tenemos una comunicación de 200 caracteres que nos permiten perfectamente, ¿no? Y nosotros llevamos mucho tiempo reclamando que podamos meter esa medicación, incluso las FPs, es decir, los medicamentos publicitarios, que puedas cargarlos y que el médico vea, oye, es que este paciente tiene un catarro y le han dado en la farmacia esto. Por ejemplo. Es que para ti esa información, a posteriori, si se complica, es muy útil. Claro que sí, claro que sí. Vale, y justo ahora hablando de estos temas de comunicación médico-farmacéutico, ¿qué impacto tendría la ampliación de funciones de los farmacéuticos en la farmacia comunitaria sobre la carga asistencial del sistema sanitario público? A mí me hubiera gustado poder cerrar el círculo con la pregunta anterior, porque creo que habéis tocado temas muy interesantes, que nosotros, por ejemplo, desde la farmacia hospitalaria estamos trabajando, que habéis dado, que da sentido al propósito de esta mesa, que es la farmacia asistencial, y cómo es un recurso para generar sostenibilidad. O sea, que no hay que perder el foco de por qué estamos sentados hoy aquí. Es que hay una necesidad de coordinación y de integración y de coordinación, que la clave la dijo Rafa con el tema de los protocolos. O sea, nuestra experiencia en la farmacia hospitalaria especializada es de otros entornos, americanos, Reino Unido, donde precisamente esos centros están bajo regímenes de aseguramiento y donde el rendimiento, la productividad es muy importante y donde hay farmacéuticos integrados en esos equipos que incluso llegan a prescribir bajo protocolos, porque ahí está la clave que decía Rafa, que es la estratificación de pacientes, son los criterios de alarma, que es la comunicación entre los profesionales, y para eso yo creo que una de las herramientas, una de las palancas va a ser la salud digital. Va a ser crítico. Lo llamamos de inteligencia artificial, pero yo en todas las formaciones que estamos haciendo casi más hay que digitalizar lo que hacemos, porque antes de dar el salto a la inteligencia artificial con todos esos algoritmos y demás, lo que nos está pasando es que no estamos digitalizando adecuadamente. Y eso es lo que abre el camino a la siguiente pregunta, ¿no? Que es la comunicación, porque
es complicado. O sea, el único camino que nos permitirá de realmente hacer una estratificación de pacientes, establecer protocolos de qué pacientes tienen que ir directamente al médico, hacer un seguimiento, una indicación y un seguimiento por parte del farmacéutico con esa resolución de ese acompañamiento y seguimiento. Yo creo que no solo hay que dejarlo en el acompañamiento, yo creo que el seguimiento farmacoterapéutico por parte del farmacéutico es interesante porque le aporta complementariedad al especialista y al médico de primaria. Y yo creo que esa herramienta va a ser la salud digital. Entonces yo creo que era como para darle paso al siguiente enlace, porque hasta ahora yo creo que vamos a tener que tener la mente abierta, porque hasta ahora nosotros en algunos protocolos en el hospital con cardiología, hasta nos están delegando el pedir la analítica de seguimiento. O sea, para que veáis que eso hace 10 años hubiera sido impensable que el farmacéutico que está integrado dentro del equipo de cardiología haga la petición de la analítica. Se ha protocolizado qué perfil analítico hay que hacer, se ha protocolizado el seguimiento y cuando hay un signo de alerta, como bien dice Rafa, el propio laboratorio nos avisa al farmacéutico que estamos con las dispensaciones del paciente, si hay que hacer alguna intervención se avisa al cardiólogo y tomamos una decisión conjunta. Eso es gracias a esos canales de comunicación digital que tenemos dentro del hospital. Esto hay que hacer otra vez ese formato de benchmarking y llevarlo, implementarlo al sistema de la red de primaria, comunitaria. Esa es la clave. Esa es la clave. Mario, yo creo que esa es la clave, porque es que, pero por supuesto, o sea, todo lo que es valor añadido en cuanto a información clínica, desde luego. Pero tú imagínate cuando estás en la consulta, que la tienes hasta arriba, que te vengan de la farmacia porque tienes que cambiar una posología simplemente que no le da. Entonces, eso hay que permitirle a farmacia, hay que llegar a una normativa en la cual se pueda... Eso es lo primero que tendría que hacer la farmacia, evitar ese tipo de sobrecargas burocráticas sin más. Pero luego está el siguiente paso, y tú estabas comentando inteligencia artificial. Ahora mismo tenemos ya tecnología capaz de monitorizar constantes de los pacientes, que puedes perfectamente, en el momento que te deja una tarjeta sanitaria, se transmiten a la ficha de ese paciente. Esos datos, si hay alguna alarma, perfectamente pueden saltarle al farmacéutico: oye, macho, que está tomando un antiarrítmico y que está haciendo unas bradicardias y el paciente está consultando por pérdidas de memoria, incluso están planteando, en algunos casos, ponerle un marcapasos, y lo que le está pasando es esto. Eso yo quiero que me lo diga el farmacéutico, oye, y le salta al farmacéutico. Incluso que el farmacéutico en algún momento determinado, conjuntamente, y a ver si es posible en tiempo real, porque aquí es en tiempo real, poder modificar una pauta de tratamiento. Eso sí que es una herramienta súper útil. Y eso los pacientes seguro, vamos, yo como paciente, yo me modifico directamente, claro. Yo tomo mucha medicación de algún tipo y de otro y me la modifico yo, pero tengo la capacidad. Está claro que el futuro es este que estáis comentando. Lo que falta es esa interacción seguramente y esos protocolos que se han de fijar entre la atención primaria y la farmacia, ¿no? Que ahora no existen. Ahora el punto intermedio sería el propio paciente y ese no me sirve porque, claro, el paciente no tiene el conocimiento, el paciente nada más tiene su problema y nada más, ¿no? Entonces yo creo que evidentemente el futuro va por ahí, ¿no? Y en la interacción sobre todo, ¿no? Y en todo caso en una formación en este sentido, no formación médica ni farmacéutica, no me refiero a esto, sino una formación de cómo interactuar y cómo protocolizar todo esto, ¿no? Como decía Mario, ¿no? Ha de haber una manera de hacerlo para que tanto se sienta cómodo el médico de atención primaria como se sienta cómoda la farmacia en ese sentido. Estamos hablando de un impacto positivo, entonces. Por supuesto. Sí, por supuesto. Eso, yo creo que lo que nosotros utilizamos mucho en la jerga ahora es el diseño del servicio. O sea, que lo que nos falta, o sea, yo creo que los protocolos podrían estar, pues son protocolos asistenciales. Sí. Lo que nos hace falta es el diseño de ese servicio. O sea, que es un diseño centrado precisamente en las personas y con una metodología validadas como es el Design Thinking, donde intentas ver qué procesos hacen falta. O sea, lo primero, el propósito, lo que queremos conseguir, que es una sostenibilidad del sistema mediante la colaboración y coordinación para cuidar de la mejor manera posible al paciente, y para eso hay que hacer un diseño de ese servicio. El protocolo va a ser una herramienta.
pero yo creo que el kit de la cuestión está en cómo hacer ese diseño, qué tecnologías hay que implementar, cómo va a ser el modelo relacional, y todo eso hay que diseñarlo. Y requiere tiempo, co-creación, mente abierta. Hace falta mucha mente abierta. Mario, pero ya hay pasos que se pueden dar de inmediato. Y es la comunicación, que a mí me llegue la información desde la farmacia, una nota simplemente. Oye, cuando yo abro la ficha de este paciente, o a veces incluso una alerta, oye, que hay un problema con la medicación de este paciente. Oye, que está teniendo, que el farmacéutico me puede escribir a mí, igual que yo le escribo a él, explicando una posología, una frase corta, pero bueno, que me salte eso directamente, que antes siempre lo hemos resuelto, oye, en los pueblos, doctor, que tengo aquí al paciente y que tal. Pues eso es el diseño. Bueno, este es un proyecto que está muy avanzado. Es verdad que muchas veces surgen los problemas al final, ¿no?, en cómo rematarlo. Yo creo que todo es más sencillo. Es decir, el teléfono es un mecanismo directo y así debe trasladarse al medio digital. Es decir, no podemos establecer mecanismos de comunicación digital si tenemos 16 barreras entre medias y gente filtrando, porque el paciente está delante, te hace falta solucionar un problema y si ese problema a lo mejor en ese momento puede ser resuelto inmediatamente, pues hemos dado un servicio excelente, y si no, pues muchas veces cuando el médico luego pueda, a lo largo de una mañana, contesta, nos ponemos en contacto con el paciente que normalmente vive en el entorno de la farmacia y queda resuelto. Si intentamos protocolizar con otros niveles tal, y nos llevamos las consultas a otros ámbitos, se empieza a complicar todo esto y yo creo que es importante. Y al final un poco se resume todo en un tema que es la continuidad asistencial, que es un término que Mario y yo trabajamos mucho. Es decir, tenemos que llegar a un punto en el que el paciente no sea, y lo ha dicho muy bien Tomás, que no sea el que lleva y trae el mensaje, es la persona a la que tenemos que atender, y tiene que tener una coordinación alrededor que le permita tener la vida más fácil y tener resuelto su problema. Es que es así. ¿Debería incorporarse más a la farmacia comunitaria en labores de prevención, cribados y promoción de salud? Convencido. Dios mío. Yo soy convencido. Dios mío, vamos, es que no tienes más que hablar un poco en el entorno, ¿no? Es que hay gente que ni va al médico, que es así, entonces, pero van a la farmacia. Eso es. Y es que en la farmacia tiene que estar informada de los programas que hay en atención primaria de prevención del cáncer de mama, de prevención del cáncer de colon, el programa, toda la cartera de servicios, el programa del adulto sano, del niño sano, todo eso, la farmacia tiene una labor, puede y debe estar informada. Incluso te diría, bueno, fíjate que a nosotros nos salta una alerta cuando abrimos la ficha del paciente, oye, le faltan tantas vacunas, tal cual. Bueno, pues este paciente le convendría hacer ahora mismo la prueba de detección del cáncer de sangre oculta en heces, del cáncer de colon. Bueno, pues yo creo que es fundamental. Y eso yo creo que los farmacéuticos, además, podéis informar en el lenguaje que los pacientes entienden, porque es que a nosotros a veces se nos pierde en el lenguaje. Yo intento ser lo más cercano posible, pero se me escapa de vez en cuando alguna palabrota, se me queda el paciente y dice, doctor, es que no lo he entendido muy bien. A veces simplemente la posología, como un tratamiento, ¿no? Pues yo creo que todo esto en prevención, desde luego, es fundamental, ¿no? Vamos a ver, una de las cosas que además estamos poniendo encima de la mesa son evidencias científicas. Ya no es que pensemos que puede ser mejor o que no, es decir, ha habido ya tantos casos, tantas pruebas, tantos pilotos a nivel no de España, sino de Europa. Pero, por ejemplo, en el caso concreto de Prevecolon, el éxito que ha tenido el sacar de los centros de salud todo el tema de la prevención de cáncer de colon y llevarlo a las farmacias con unos incrementos en la población detectada, ¿no? Que es impresionante. Es verdad que parece que este año 2025 esto va a ver la luz en Madrid, también para llegar a más población. Y al final es simplemente volvemos otra vez a lo mismo, es decir, es cercanía, es facilidad y es eficacia. No tengo que pedir hora, no tengo tal, sino que voy a la farmacia, recojo tal, me explican cómo es, recojo la muestra y todo esto está haciendo que, primero, que se salven vidas, que se gane eficiencia en el sistema, porque además las consecuencias son medibles a muy corto plazo, es decir, una persona detectada en un estadio 1 de un cáncer de colon a un estadio 4 un año y medio después, primero económicamente no tienen, pero lo primero sanitariamente y obviamente esa persona no tiene que vivir el resto de su vida con una colostomía, etcétera. Entonces creemos que es fundamental y también luego hay muchas otras experiencias de éxito en toda Europa occidental, si nos metemos a hablar en temas de vacunación que has comentado tú, no solo a la hora de informar, sino en seguir avanzando, que ya se ha hecho en Europa,
Es decir, el avance que se está haciendo a nivel asistencial, y yo creo que ha tocado antes Tomás un tema muy importante, que es la percepción que se tenía de la farmacia hace unos años y la que se tiene ahora. Y el cambio que estamos intentando dar desde toda la parte institucional, profesional, sociedades científicas, hacia una farmacia pues, más asistencial, basada en el paciente y que quiere más funciones para ayudar también al sistema a solventar y a ser más eficaz y eficiente, ¿no? Yo añadiría en este tema, aparte del cribado, la prevención, la detención, la vacunación. La vacunación, que les ha tocado ahí muy por encima. La vacunación es un tema que a día de hoy pienso que se tendría que poder vacunar en las farmacias. Bueno, la farmacia tendría que, al final estamos hablando de eso, ¿no? Concretamente del acceso de la farmacia al historial médico del paciente, ¿no? No sé, en Cataluña, de donde vengo yo, tenemos mi salud, en la cual accedes por internet y tal. Me imagino que el resto de comunidades debe funcionar igual, pero que pudiera acceder a la farmacia, ¿no? A ver su plan de vacunación, porque es cierto que en España el porcentaje de vacunación es bajo, está por debajo de la media europea, y pienso que muchas veces la gente, sobre todo en medios rurales, gente mayor, iría a la farmacia a vacunarse y no va al CAP seguramente, por no tener que pedir hora, para ver cuándo son los horarios y tal, ¿no? Y es un tema que desde los pacientes, desde la POP, estamos insistiendo mucho, ¿no? De por qué no se puede vacunar dentro de las farmacias, ¿no? Bueno, se dice que hay problemas competenciales, que es enfermería, que es y tal y cual, ¿no? Pero bueno, yo creo que precisamente para extensionar la atención primaria y todo esto, creo que son unas cosas que se podría hacer desde las farmacias. Fíjate, yo creo que una de las claves el barreras competenciales. O sea, yo creo que obviamente el médico tiene sus funciones claras, la enfermería también, los farmacéuticos de hospital, farmacia comunitaria, pero hay líneas que tocan y que tienen que empezar a ser un poquito permeables en algunos puntos. Es decir, y se está viendo. Yo estoy totalmente de acuerdo con Tomás en esto, está refrendado a nivel europeo. Se está siendo flexible también entre enfermería y los médicos en ciertas prescripción enfermera. O sea, creo que al final el sistema está tan tensionado que los propios profesionales, y lo ha dicho Mario muy bien, tenemos que empezar a adaptarnos a que lo que tenemos que hacer es colaborar, estar bien informados unos con otros y a partir de ahí empezar a solucionar problemas de una forma más eficiente. Y ese puede ser un ejemplo. Cataluña, por ejemplo, este año ha empezado hace muy poquito respecto al programa que decías de que en la farmacia te pueden incluso ya coger tu hora para vacunarse. Bueno, son avances que se van haciendo que creo que son interesantes, pero creo que debemos romper las barreras. Más que nada porque hemos pasado de un sistema que trata agudos a un sistema que trata crónicos. Y el volumen de crónicos con la pirámide poblacional que tenemos, viene una ola que es como cuando viene la ola del tsunami y pensar que si vas a estar parado, bueno, pues a ver si no tienes suerte. No. Va a llegar, ahora mismo hay 20 millones de crónicos, parece que en 2040 puede ser, un 20% de la población, parece que en 2040 va a ser un 27, un 28% de la población. Y eso lo tenemos que solucionar de una forma eficiente. Y si la forma eficiente es colaborando, cediendo ciertas competencias, que no quiere decir que se dejen de hacer en un lado, es que se ha demostrado en el norte de Europa que cuando se ha vacunado en farmacia, lo que pasa es que se vacuna más gente que nunca iba. No es que se deje que en los hospitales las enfermeras dejen de vacunar, pero sí que se amplía esa gama, ¿no?, de gente que puede ser, y al final nos debemos a los pacientes. Y creo que esto es un claro ejemplo de mejora, ¿no?, en el paciente. Y en esa cronicidad que cita Manuel, a mí me preocupa y nos preocupa a todos, porque me consta que al sector médico también, es la fragilidad. Porque esa cronicidad está generando un contexto de fragilidad que precisamente este tipo de prevenciones con la vacunación lo que hace es tener pacientes crónicos que envejecen, pero no crónicos que se fragilizan y terminan generando dependencias. Que ese es el reto del siglo XXI en materia de prestación sanitaria, que es contener la dependencia. Y la dependencia hoy en día, dado a la exposición, de hecho ahora ya tenemos muchos warnings con diferentes situaciones de pandemias, prevalencias de potenciales virus, donde no está
permeando de la forma que... O sea, tenemos una prestación de vacunas y de poder controlar posibles enfermedades que serían prevenibles porque no permea en la ciudadanía el riesgo. Y son pacientes que con 70 años se encuentran jóvenes, con un Bartel de fragilidad bajito, pero ante una exposición a un agente se nos transforman en un paciente crónico y dependiente. Y ahí es un reto, y ahí es donde yo creo que la canalización con la farmacia comunitaria me parece bien traída. En Madrid está la tarjeta sanitaria virtual donde aparece el plan de vacunación de los pacientes, creo que es una palanca en Madrid para ello. Y hilándolo con la prevención, hemos hablado mucho del cáncer, pero recientemente el colegio y la farmacia hospitalaria detectamos una oportunidad con la enfermedad renal crónica. Por ejemplo, donde a través de la relación, o sea, yo estuve en el plan regional de enfermedad que se presentó en el SELMAS y estábamos viendo que cómo hacer llegar a la población de entre 45 y 60 años, hacerles llegar al médico de primaria, a la enfermera, y yo pensaba, lo que ha dicho Rafa, es que esta gente no tiene percepción de enfermedad. Son gente que se encuentran fit, me encuentro genial, tengo unos hábitos que están en el borderline de hacerme enfermo renal crónico, no me estoy enterando, y en cambio van a su oficina de farmacia a comprar sus batidos hiperproteicos, y es un signo de warning. Entonces, hemos tenido una reciente iniciativa de colaborar con la Sociedad Madrileña de Nefrología, porque creemos que la farmacia comunitaria es una red, porque además nosotros en la colaboración que hemos tenido con la farmacia comunitaria vemos que el farmacéutico, en ese concepto de cercanía y de eficacia y de efectividad en la resolución de los problemas y de acompañamiento del paciente, es capaz de inducir a que el paciente entre en los programas de cribado. Porque hay un marco de confianza, porque hay un marco de modelo relacional, y eso tiene que ser una palanca para que evolucionemos. Donde desde luego es esencial es en el paciente crónico, y sobre todo el paciente crónico complejo. Y como tú dices, el dependiente, pero en la prevención del dependiente, la prevención de la dependencia es esencial, ¿no? Pero podemos empezar, como tú decías, insuficiencia renal, diabéticos, hipertensos. O sea, hay subpoblaciones de pacientes en los cuales a vosotros en farmacia tendría que decir, oye, este paciente hay que tener cuidado con, por ejemplo, el control tensional. Este paciente ver controles que ya hay aparatos que incluso que te miden directamente, incluso arritmias, detección de arritmias. Por ejemplo, algo tan sencillo como es la primera causa de ictus son las arritmias. Una persona que tiene una fibrilación auricular que no la detecta, que ahora mismo pones así en un reloj, hay relojes inteligentes, y hay aparatitos que te pones así directamente y te pasa los datos de tu electro, te los pasa a tu móvil, y tu móvil los puede pasar donde tú quieras, o a la tarjeta sanitaria. Oye, te salta, ¡wow! Este paciente tiene una arritmia, vete corriendo a tu médico, por favor, hay que anticoagularte, hay que ver esto, antes de que le dé el ictus. Eso es fundamental, por ejemplo. Diabéticos con el tema de el control, el fenómeno del alba, que nos trae locos a los médicos. El fenómeno del alba es algo que de repente sufren hipoglucemias nocturnas, el paciente está dormido, no se detecta y tiene una respuesta metabólica, lo cual empieza a generar hiperglucemias. Y dices, bueno, le subo la dosis de insulina, cuando lo que haces es lo contrario, precisamente, ¿no? Sobre todo con las de larga duración que actúan. Y bueno, pues hay ahora mismo sistemas y puedes aplicar inteligencia artificial que dé alertas al farmacéutico que nos dé a nosotros, con simplemente detectores de piel que te lo mandan. Eso existe ya. Apneas del sueño, por ejemplo, y arritmias. Hay gente que incluso traen sintomatología de Alzheimer. Es que tengo unas pérdidas de memoria y lo que está teniendo es bradicardias continuas que le están bajando el flujo cerebral y le genera sintomatología similar. Entonces, todas estas cosas creo que tenéis un papel fundamental. Muy interesante lo que comentan. Seguimos avanzando y me gustaría preguntarles de qué forma hay que integrar el farmacéutico comunitario con el médico de atención primaria o de urgencias. Ya hemos mencionado además la interacción médico-farmacéutico y qué rol debe jugar con el farmacéutico hospitalario. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, para nosotros, empiezo yo porque al final la farmacia hospitalaria, para nosotros sería un ámbito muy importante de trabajar porque uno de nuestros canales de generar pacientes que estaban sanos y de repente salen con un proceso de salud es la urgencia. Efectivamente es un canal donde aparecen nuevos pacientes, pacientes como los que ha citado Rafa, en ese contexto de necesidad de anticoagulación, y nosotros muchas veces, en algunos hospitales, llegamos a tener una consulta no presencial
de inicio de la anticoagulación, porque imaginaros una persona con 58 años que de repente en su reloj le salta esto y de estar jugando al pádel todos los días le dicen que tiene una FA y que a partir de mañana se tiene que tomar esta pastillita todos los días. Eso genera emocionalmente un impacto a la persona que le descoloca y muchas veces no se enteran ni cuándo tienen que empezar, ni si tengo que ir a hacer el INR. Y nosotros, claro, podemos tener esa consulta de inicio de, oiga, ha empezado a tomárselo, pero ese paciente necesita una continuidad asistencial. Necesita a un farmacéutico, porque a lo mejor el cardiólogo no le va a ver hasta dentro de 3 meses, pero en esos 3 meses la continuidad en el tratamiento es tan importante, ese seguimiento farmacoterapéutico es tan importante que yo sí que creo que ahí se establece una posible coordinación con su farmacéutico comunitario, porque además una de las cosas que sí que yo he demostrado después de esta relación con la farmacia comunitaria, con esta visión asistencial, es que los pacientes tienen su farmacéutico comunitario de referencia. En el entorno de mi hospital, más del 85% de los pacientes te referían que tiene a un farmacéutico comunitario de referencia. Es decir, que tiene alguien que le podría hacer ese seguimiento, porque es una de las cosas también importantes. Entonces, para mí, eso es uno de los canales más importantes, que es la emergencia del proceso de salud de las personas. Y luego en el seguimiento de los pacientes. Nosotros estamos muy enfocados en la estratificación, basados en la complejidad, porque no alcanzamos a todo. Y hay pacientes muy estables donde, por supuesto, esa coordinación y con esa continuidad asistencial, con esos protocolos, los farmacéuticos comunitarios con una red, Manuel, corrígeme si no son 3.000 oficinas de farmacia, casi 3.000, para esa gran estructura de hospital, ¿no?, que vende el SERMAS, de esa red de farmacias dentro del SERMAS, que es 35 redes, pues seguir ampliando ese efecto mancha de aceite con la red de casi 3.000 oficinas de farmacia. Entonces, yo creo que es clave. O sea, yo creo que estamos en ese punto de mente abierta, de transformación del modelo asistencial, de coordinación, de continuidad asistencial, y eso he puesto ese ejemplo, pero es que nuestros pacientes crónicos que están en la dispensación de los hospitales, hay posibilidad de estratificar a pacientes y coordinarnos con la farmacia comunitaria. Sí, bueno, de hecho es uno de los grandes proyectos con los que llevamos trabajando, ya está en otras comunidades, que es acercar ciertos medicamentos a la casa del paciente, ¿no? Es decir, hay pacientes, sobre todo en comunidades, bueno, Madrid es verdad que no es muy extensa, pero al final hay muchos pacientes que viven lejos de su hospital de referencia. Y el hecho de tener que, cuando ya se ha llegado en un tipo de medicamento en el que la posología no es compleja, no hay un efecto secundario esperable a corto plazo o inmediato, y simplemente recoge el envase, sí que estamos ahí de acuerdo, y es un tema que lo hemos trabajado, en que si existe una buena comunicación hospital-farmacia comunitaria, en la cual estamos perfectamente alineados y el paciente quiere entrar en ese proyecto, lo lógico es que el paciente, aunque esa dispensación en ese momento es hospitalaria porque es como está ahora mismo organizado, pero esa entrega de proximidad al medicamento y esas consultas y ese chequeo de ciertas constantes que puedan ser de una patología o de un efecto secundario, se puede hacer perfectamente desde la farmacia comunitaria, siempre y cuando haya una buena coordinación con la farmacia hospitalaria, que es lo que venimos reclamando. Y volvemos a lo mismo, es mejorar los canales de comunicación y además donde también el médico obviamente está informado, ¿no?, de todo este proceso. Aquí hay dos temas que yo quiero poner encima de la mesa que son muy importantes, ¿eh? Y lo has sacado tú antes, Manuel, en cuanto al envejecimiento poblacional, ¿no? Es el aislamiento. Tú lo estabas comentando, es que el farmacéutico a veces hay que estar, no de momento, está yendo a enfermería, vamos los médicos a casa de los pacientes, desde los servicios de urgencias, vamos en los momentos críticos, pero es fundamental la comunicación, ¿eh? Incluso, te diría, hasta desde el propio médico de urgencias que va al domicilio a la farmacia, comunicación a la farmacia, ¿no? Algo tan simple como una posología. Los pacientes no entienden la posología, no saben cómo tomarse. Y otro tema que no hemos tocado aquí es todo el tema de salud mental. Tenemos una epidemia de salud mental. ¿Ves? Y esto, de alguna manera, los pacientes de salud mental no van al médico, no van. A veces van por el artículo 763, porque el médico llega al sitio y dice, oye, usted va al hospital ahora mismo porque lo digo yo, y va a ir atado o sin atar o sedado. Entonces, oye, en algunos casos, por favor, mira,
este paciente creo que debería ir a su médico, deberíais llamarle, por lo menos llamarle por teléfono, saber, creo que este paciente está teniendo algún problema emocional, algún problema, y eso es importante, y sobre todo el tema de soledad. El tema de soledad es dramático lo que tenemos ahora. María Claudia, estamos hablando hoy en día de los hospitales inteligentes, los hospitales líquidos, y eso es porque los pacientes tienen necesidades de que muchos procesos que vamos a abordar a través de la salud digital, no lo podemos olvidar, van a poder estar en sus domicilios. Y aquí es donde vuelve a aparecer ese concepto. O sea, yo creo que va a haber procesos de salud con terapias muy complejas, que requerirán de complejidad, pero habrá procesos de salud bastante más sencillos, que volvemos a hablar de un poco del papel, y ahí es donde esa red de farmacéuticos coordinados entre ámbitos seremos capaces de generar una palanca de sostenibilidad y de calidad asistencial. Y para mí es crítico como farmacéutico el seguimiento farmacoterapéutico. Yo creo que eso es una de nuestras herramientas de atención farmacéutica que nos da valor al farmacéutico, esté en el ámbito que esté, y ya nos tendremos que coordinar en qué nos tenemos que capacitar cada uno para que el valor sea sinérgico y exponencial. Se ha mencionado en diferentes oportunidades la salud digital, de hecho lo has mencionado tú. ¿Cómo podría ayudar la digitalización de los sistemas de salud a esta colaboración farmacéutico, médico de atención primaria o de urgencias? Y si se está perdiendo una oportunidad de adaptar digitalmente el Sistema Nacional de Salud en este sentido. Yo creo que es crítica para la transformación del modelo asistencial que estamos pintando. Es crítico. La limitación más importante que yo le estoy viendo es lo que hablan los expertos. En Asia el poder de la información la tienen los gobiernos, en América las compañías y en Europa la tienen los pacientes. Y ahí es donde entramos en las legislaciones, en la ciberseguridad, en la protección de datos. Y yo creo que esto está siendo la mayor barrera. Creo que está siendo, porque las tecnologías están, pero hay que hacer dos cosas: hacer el diseño adecuado de cómo vamos a implementar esto, ¿no? Transformar el teléfono en esta plataforma web operativa que nos ayude a conectarnos, pero creo que una de las barreras más importantes están siendo el tema de la ciberseguridad y la protección de datos, que creo que tiene un rango político y que requiere de que nos coordinemos las sociedades, los colegios, con la administración, para hacer el diseño adecuado, porque si no nos va a pillar fuera de juego. Mario, desde luego, por supuesto, pero es un tema muy sensible, muy sensible. Pues Tú cuando sabes, tú ya solamente por el tratamiento que tiene un paciente cuando llega a la farmacia, ya sabes más o menos qué patologías tiene, ¿no? Pero si además tienes acceso a información muy sensible de esa persona, nosotros vemos, o sea, en la consulta te llegan a contar ni lo que le cuentan a su marido o a su... Entonces, obviamente, hay muchas cosas... Entonces, hay que establecerlo con mucha precaución el tema. Yo estoy de acuerdo que hace falta, eso va a mejorar. Desde luego, por supuesto, lo que hablábamos antes de las subpoblaciones de pacientes, ¿no? Paciente, sin embargo, pero es que, ojo con el tema de la confidencialidad, de la información de salud de las personas, sobre todo a nivel económico, incluso ya si caen manos perversas, puede pasar muchas cosas con ello. Entonces, incluso dentro, por ejemplo, yo si accedo sin motivo a una historia clínica de un paciente, me pueden penalizar y gravemente, incluso con suspensión. En el colegio hemos tenido casos de la Comisión Deontológica por esto. Entonces, claro, pero hay que tener cuidado con eso. O sea, efectivamente, eso es muy útil, pero Mario, yo creo que... Por supuesto que creo que es una de las barreras que las tenemos que reflexionar, que tiene un rango alto, pero los pacientes están, a través de ese smartwatch, están yéndote a el médico diciendo, y eso está en la nube, o sea, esa información de que has tenido una arritmia se está compartiendo en tu aplicación del móvil, que es poseedor otra empresa. Entonces, que yo creo que necesita mucha reflexión, con pensamiento crítico, con ética, pero requiere algo de moral para generar evolución. Es que si no... Yo creo que es también una parte de formación. Lo que ha comentado Rafael de algún caso de acceso, o sea, los profesionales sanitarios también tienen que formarse, ¿no? en para qué vale esa información, cuándo puedo utilizarla y cuándo no. Porque bueno, siempre bueno, hay esa tenación, ¿no?
Pero y luego yo creo que hay otra cosa muy importante, estoy muy de acuerdo en el freno este que dice Mario, y hay otro freno que es la velocidad. Es decir, el mundo digital está avanzando a una velocidad espectacular, hay 1000 avances, y lo que nos hace falta es cierta agilidad también desde la administración, porque por ejemplo luego tenemos herramientas tan potentes como receta electrónica y nos quedamos un poco, ¿no?, en la capa de usuario. Entonces, creo que tenemos que de verdad hacer hincapié en sacar y explotar toda esa información que nos permiten las herramientas y que lo que al final hacen es facilitar la vida del paciente porque solucionamos problemas que al final sí no tienen que solucionarlos ellos. Pongo un ejemplo tan fácil como activación de tarjetas sanitarias, es decir, que todos esos procesos se puedan integrar, que se puedan hacer perfectamente con los sistemas que tenemos y además invirtiendo por parte, por ejemplo, del Colegio de Farmacéuticos desde la red de toda la VPN, que es por donde van todos los datos, aumentando el tema de seguridad con los nuevos requisitos de seguridad en Europa, que son espectaculares. Bueno, pues invirtiendo ahí para que todo sea seguro, pero que también tengamos cierta agilidad para tener ya herramientas que tenemos en el día a día, pero implementadas en 6 meses, no en 4 años, porque pues, si esperamos a implementar 4 años... Esto de la tarjeta que estás comentando, Manuel, la tarjeta sanitaria, la receta electrónica privada pública, es una cosa que se puede implementar relativamente rápido. Y es el primer paso, yo lo veo por ahí, incorporando los datos con cuidado, de sensibilidad, que nos permitan gestionar mejor las alertas, las alarmas de estos pacientes. Pero en el momento en el cual tú pasas la tarjeta por el lector de las tarjetas, te sale la medicación, te salen datos, que te salgan datos básicos de esa persona, el tema de las vacunas que hemos comentado, por ejemplo, pero también si empezamos a incorporar ya sistemas que nos permitan dar información del propio paciente, y por supuesto que desde la farmacia genere información al médico, información indispensable. Pues, sí, lo más sencillo es, por ejemplo, las pautas. Yo tengo pacientes que no hay forma de saber cómo se toma la medicación, ni la que se toma. Por más que lo insisto, y está la enfermera encima, va incluso a la casa y tal. Y eso es, de verdad, y eso, bueno, vosotros... Bueno, este es uno de los grandes proyectos, ¿no?, que hay. Es uno de los grandes proyectos que creo que además en los pacientes están muy a favor, que es los sistemas personalizados de dosificación, ¿no? Pero que tienen que empezar a implementarse y creo que debemos empezar a romper, y nosotros lo hablamos mucho con la consejería, es no pensar el gasto en medicamentos, sino en la inversión, ¿no?, en medicamentos. Es decir, al final, si vamos a un sistema de cronicidad y el 50% de los pacientes crónicos toman mal la medicación porque tienen tal volumen que tenemos un descontrol y que acaban en otros problemas que se derivan en hospitalizaciones, etcétera, lo que tenemos que hacer es, de una forma rápida e importante, es detectar a ese grupo de pacientes polimedicados que se tienen que tomar bien la medicación y que eso sea prescribible por el médico. Es decir, que el médico pueda decir, a este señor hay que hacerle un SPD, que es el sistema personalizado, para que podamos tenerle controlado, porque si no es imposible que una persona mayor con más de 5 pastillas, que es uno de los clásicos, ¿no?, de estas tipo de personas polimedicadas, se tome bien todos los días la medicación y no deriven otros problemas. Y por tanto, que desde la farmacia, los inspectores de medicamento, tengamos una continuidad de tratamiento, porque además, como bien dice una persona del colegio, de un vicepresidente, el SPD no empieza cuando te lo entrego, empieza cuando te lo recojo y veo cómo te has tomado la medicación. Y a partir de ahí vamos a hablar con el médico porque no te la estás tomando. Te conciencio de la importancia que tiene tomarse bien todas las mañanas. O sea, esa es una herramienta de trabajo muy importante y en la que creemos que hay que invertir, porque si no, al final... Y Manuel, has tocado un tema, has dicho que los médicos puedan prescribir el SPD, pero yo creo que hay una palanca que nosotros al alta, en los hospitales, muchas veces estamos haciendo la conciliación de los pacientes y estamos viendo quién se está transformando en un paciente polimedicado. O sea, que os pudiéramos también, no sé si, la palabra no es prescripción, pero la palabra es indicación, recomendación, valoración, para que lo hagamos, porque muchas veces el médico de primaria le llega, sí ve que tiene una ristra, pero creo que el tiempo en invertir, en chequear realmente lo que se toma, lo que no se toma, ese es un trabajo que ya se ha hecho. O sea, tenemos claro los farmacéuticos que el médico es responsable del proceso de salud del paciente, pero creo que en los tiempos que corren, si ya hemos hecho un trabajo de que este paciente es polimedicado y tiene riesgo,
que os podamos derivar también a esos SPDs a los pacientes. Justo ahí yo puedo hacerles la siguiente pregunta, y es ¿en qué situaciones la derivación de pacientes por parte de los farmacéuticos hacia el médico podría optimizar el tratamiento y reducir costes y en farmacia hospitalaria? Yo creo que lo hemos tratado anteriormente. Sobre todo el paciente crónico complejo, polimedicado, en el cual te salgan alertas, que además yo creo que en los programas actuales se puede hacer relativamente sencillo, que esté tomando de varios grupos terapéuticos. Entonces tú ese tipo de alerta dices, oye, aquí tengo que tener especial cuidado, aquí este paciente tengo que fijarme bien qué está haciendo, ¿no? Que está con una insulina, está con un antiarrítmico, con un anticoagulante, que está con un tratamiento precisamente por su nefropatía, está con... Esos pacientes te van a generar más alertas, te van a generar interacciones, te van a generar muchas, que es el momento en el cual el farmacéutico dice, oye, macho, que además todo esto que se está tomando aquí, que tienes prescrito no lo está utilizando esto de esta manera, y la posología que está utilizando es esta otra, ¿no? La que tienes tú puesta aquí. Sí, eso es fundamental. Y poder intervenir, además. Yo creo que ahí debe poder intervenir, obviamente, con un poquito a lo mejor consensuado, ¿no? Pero poder intervenir en la modificación de las posologías. Fíjate, Rafael, yo creo que ahí el colegio inició hace algo más de año y medio y ya ha habido más de 9.000 bloqueos cautelares que se han llamado dentro de un programa de seguridad en la medicación al paciente, que lo que hace la farmacia es cuando ve que hay ciertas interacciones, como las que acabas de comentar, o que hay una medicación duplicada para la hipertensión, el farmacéutico tiene la capacidad ya en Madrid de bloquear, ¿no?, esa medicación. ¿Cuál es el sistema? Nosotros bloqueamos y eso le llega al médico, que es el que lleva al paciente, y dice, anda, pues es verdad, esta medicación hay que retirarla, y oye, es verdad, está muy bien visto esto porque no... Entonces, ese paciente se deriva al médico sin un problema, o simplemente el médico confirma que eso está bien bloqueado y a partir de ahí se sigue. Creo que este tipo de herramientas que son las que están arrancando, ¿no?, en esta salud digital, en esa mejora de la atención al paciente por utilizar este tipo de herramientas, creo que es donde debemos perseverar. Es decir, esta herramienta ha tenido una aceptación muy buena. Había cierto miedo de cómo se iba a aceptar, que parece como que el farmacéutico como que está llamando a atención. Para nada. Al final yo creo que los tiempos han cambiado, al igual que han cambiado las farmacias, como decía antes Tomás, también ha cambiado la percepción de los profesionales sanitarios de este es mi terreno y este no es el tuyo. Sí, qué mejor que un farmacéutico avise a un médico de, oye, puede haber un problema aquí. Para resumir, de las 9.000 bloqueos cautelares que se han realizado en Madrid este año, el 27% tenían un compromiso de la salud del paciente. El otro no, porque era un tema más burocrático, pero que el 27% de 9.000 bloqueos se hayan sido confirmados por el médico como, oye, bien bloqueado porque aquí había un error, creo que es un éxito y ese es el camino que hay que avanzar para mejorar la seguridad del paciente, ¿no? Vale, perfecto. Voy a pasar a la siguiente pregunta y es, las experiencias de la dispensación de DH en las farmacias están resultando positivas. ¿Deberían extenderse? Por aquí, por favor. Pues yo creo que tienen que establecerse. Yo creo que en Madrid estamos trabajando con el colegio en hacer el diseño adecuado. Para eso hacen falta herramientas. O sea, yo creo que las personas están, la voluntad está, ha habido experiencias, pero lo que hace falta son implementar cosas que son críticas, como es ese entorno digital que nos permita hacer el proceso, porque esto va a requerir de una inversión tecnológica, esto va a requerir un canal de comunicación asistencial y un canal de comunicación logístico. O sea, porque esto tiene dos connotaciones, la parte asistencial para hacer el seguimiento farmacoterapéutico adecuado del paciente y la parte logística, ¿vale? Entonces yo creo que esto lo que hace falta es eso, es voluntad, la predisposición la tenemos, la mente abierta para hacer esta transformación del modelo la tenemos, los pacientes lo están solicitando, ahora hace falta que para hacerlo sostenible se diseñe bien. Y para eso hace falta esa parte, esas herramientas que nos permitan velar por ese seguimiento farmacoterapéutico y por ese proceso logístico. Mario, incluso ahora mismo tenemos muchísimos pacientes en tratamiento paliativo y creo que es fundamental el poder acceder a esa información y acceder a todo lo que estáis desde el hospital, incluso cuando se atiende al paciente fuera del horario de trabajo habitual, un fin de semana o una noche, ¿no? Médicos que van de urgencias
que van al... Pues ahí yo creo que entre una colaboración puede ser muy, muy beneficiosa. Yo creo que aquí el gran beneficiario es el paciente, es decir, al final hay un estudio ya hecho, ¿no? Hay un estudio que se llama Evaluación de Experiencias de Dispensación Colaborativa que ya, porque se ha dado en varias comunidades, y hay algunos datos muy relevantes. Por ejemplo, que se ahorran 12,4 millones de horas de trabajo perdidas por los pacientes en desplazamiento al hospital, que a lo mejor pierden la mitad de la mañana o toda la mañana. Aquí en Madrid, para hacernos una idea, un paciente muy trado de Lozoya, su hospital de referencia es La Paz. El viaje es de 1 hora, de ida y otra de vuelta. Entonces, hay ciertos procesos que no tienen ningún sentido, como decía Mario, a nivel logístico y a nivel asistencial tampoco. Lo que hay que hacer es utilizar bien las herramientas, que haya una buena comunicación, que el paciente esté bien atendido y que el resto, y gracias también a Dios, que tenemos una distribución magnífica. Es decir, creo que es una de las cosas más envidiadas, ¿no? por todo el sistema logístico de distribución de medicamentos, que es prácticamente diario, muchas veces por duplicado o triplicado ese medicamento, con lo cual tenemos que llegar al punto donde el paciente tenga un acceso razonable, eficaz y eficiente al medicamento. Pero nosotros queremos participar también en ello. O sea, médicos de atención primaria también, enfermería de atención primaria necesita esa información. Fundamental. Hay muchos tratamientos en los cuales no están familiarizados con ellos, hay que formarlo también. Hay que hacerlo, hay que formar porque es un medicamento. Claro, nosotros ahí hablábamos de los tratamientos más complejos, que son los que manejamos entre el farmacéutico especialista en el centro y el médico especialista, donde sí que creemos que en la parte de ese concepto, otra vez más, de hospital inteligente, líquido, que el paciente necesita estar más tiempo en su casa, pues que yo creo que a través de este proyecto de continuidad asistencial farmacéutica con dispensación colaborativa, estratificando bien a los pacientes, porque hay pacientes que es que los de cáncer los vemos cada semana o cada 15 días y les hacemos dispensaciones semanales o quincenales por sus necesidades. Ese paciente no es muy coherente, pero estamos hablando de un paciente estabilizado en Buitrago de Lozoya, donde el seguimiento está siendo muy estable, donde no hay sentido para que esté con esos desplazamientos. O sea, es clave ese ingrediente que dijimos al principio. Situaciones de alarma, estratificación, complejidad. Hay que meter esos ingredientes en esa salud digital que nos va a generar información, acceso a la información, pero que hace falta para poder hacer un proceso seguro y eficiente. Vamos a ver, yo creo que es fundamental que vamos a la hospitalización domiciliaria cuanto antes. O sea, es hacer que el paciente esté en su entorno. Eso es fundamental. Esta continuidad asistencial supone, desde luego, un mejor tratamiento, una mejor adherencia, una mejor calidad de vida para el paciente y, al final, pues, menos reingresos, menos coste sanitario, menos recaídas, ¿no? Entonces, yo creo que estoy totalmente de acuerdo en lo que decís, ¿no? En este sentido, la continuidad es muy importante para el paciente y, al final, lo que queremos es esto, ¿no? Que redunda en una mejor calidad de vida. ¿Qué cambios legislativos serían necesarios en España para permitir a los farmacéuticos asumir un rol más activo en la atención primaria? ¿Habría que avanzar en la dispensación excepcional? Bueno, ahí el cambio, por lo menos en la Comunidad de Madrid, se está produciendo ahora. Es decir, lo hablábamos incluso Mario esta mañana, de una de las normas más avanzadas, y que lo que tenemos que es que ahora con los desarrollos reglamentarios, bueno, rematar bien esa norma para que tenga todo el sentido. Antes se hablaba del tema domiciliario, ¿no? De la soledad no deseada. Es importantísimo. Hay que combinar ese punto en donde el paciente puede y debe bajar, porque es una parte de la socialización, aquel paciente que tiene realmente un problema de movilidad y no puede moverse. Pues a ese paciente hay que ir a atenderle en su casa, obviamente, y la Ley de Madrid lo contempla así. Ahora está afinando ese detalle, ¿no? Pero también se está regulando cómo tienen que ser los sistemas personalizados de dosificación, cómo se pueden atender a esos pacientes que tienen ese problema de cronicidad. Es decir, creo que es un momento en el que las normas sí que son conscientes de que tienen que ir avanzando. Siempre es verdad que parece que van por detrás de la realidad, ¿no? Y muchas veces es esa sensación, pero creo que la norma, por lo menos de Madrid, es una norma avanzada y que lo que tenemos que hacer es, entre todos, rematarla bien, que todos los componentes estemos a gusto en esa norma y así se le ha transmitido al Gobierno de la Comunidad de Madrid, y creo sinceramente y espero y confío en que sea una norma que nos permita atender mucho mejor a los pacientes y que vayamos, bueno, pues con esos pequeños
grupitos que son los que muchas veces realmente son los más perjudicados por las normas, pues que se llegue a todos ellos y pueda ser un sistema de más calidad para el paciente. Sí, yo creo que es una gran oportunidad. Hemos hablado, Manuel y yo, la norma en Madrid es pionera porque contempla la salud digital, habla en la norma, en la ley, habla de lo que es la salud digital y la oportunidad que nos ofrece en Madrid para hacer un seguimiento de los pacientes de forma digitalizada. Habla de esta parte de atención farmacéutica domiciliaria, los SPD personalizados. Son herramientas farmacéuticas, permíteme definirlo así, metafóricamente, que nos permiten diseñar, hacer un diseño más moderno y más contemporáneo de lo que necesita el sistema sanitario para hacerlo sostenible y que de verdad empecemos a hablar del bienestar de los pacientes. O sea, yo creo que es una herramienta de bienestar. Y la norma sobre todo protege también al usuario y al prescriptor. Eso es fundamental porque luego tienes responsabilidad, obviamente. Puede haber alguna complicación y eso tienes, pues, y normalmente la responsabilidad cae en el médico de una prescripción de algo de eso. Por rematar, has hablado de dispensación excepcional. Ahí sí que creemos que facilitar la vida al paciente es muy importante. Es decir, muchas veces nos metemos en rigideces burocráticas que el farmacéutico tiene perfecta capacidad de solventar en el mostrador. Un viernes por la tarde, una medicación que se ha acabado, alguien se ha traído un familiar y no tiene esa medicación y nosotros tenemos acceso a que esa medicación la tiene mensualmente. Bueno, a lo que nos referimos muchas veces en esa dispensación excepcional es a eso, a tener esa manga para resolver un problema un fin de semana que luego muchas veces pues, puede refrendar el médico el lunes. Claro, y lo que no podemos hacer es dejar al paciente ahí en un limbo en el que, bueno, pues si no tiene medicación, pues el fin de semana sin medicación, porque al final porque no lo hacen en la urgencia del hospital. Efectivamente, porque acaban en urgencia del hospital y incrementa muchísimo la tensión del sistema. Por supuesto. ¿Consideran que la formación académica actual de los farmacéuticos en España es suficiente para asumir nuevas competencias asistenciales o se debería reforzar algunas áreas de conocimiento? Eso tenéis que responderlo vosotros. Yo os veo desde luego con una formación brutal, ¿no? Estoy encantado, disfruto de ello, ¿no? En el siglo XXI una de las herramientas más importantes que dicen y competencia que tenemos que tener es el aprendizaje. Es decir, tenemos que decir que sí, tenemos que seguirnos formando, tenemos que seguir desarrollando competencias. Lo que tenemos que ser lo suficientemente inteligentes en el sector farmacéutico es de cómo diseñar bien esa red de conocimiento que nos permita complementarnos bien y ser muy, muy, muy rentables, para no caer en la tentación de suplementarnos y replicar actos farmacéuticos que siendo complementarios. Entonces, yo creo que lo que hay que es sentarse muy bien y hacer además un buen diseño, una buena planificación de qué competencias tenemos que tener, cuáles son las que tenemos que potenciar, cuáles son las que tenemos que reorientar. Pero de base, es más, es paradójico, y ya dado que estamos en este entorno de confianza, es paradójico que el profesional que más estudia farmacocinética, farmacodinámica, farmacología, farmacotecnia, farmacia galénica, sea el profesional que ha demostrado en su grado y en sus másteres y demás en cómo utilizar el medicamento. Muchas veces estamos muy supeditados a no tener herramientas para poderlas utilizar. O sea, que es que yo creo que muchas veces seguimos formándonos y el problema es la capacitación y la competencia que tiene otro ámbito. No sé, Manuel, ¿cómo lo ves? Vamos a ver, yo creo que el farmacéutico, analizando todo esto que dices, es el gran especialista del medicamento. Lo que es verdad es que, y se está haciendo ahora, ¿no? De las conversaciones que hemos tenido con las universidades en estos últimos meses, es que se están actualizando esos planes de estudio y se están orientando más hacia una práctica asistencial, hacia una práctica hacia el paciente, más que hacia una práctica a lo mejor que podía ser más de investigación, con muchas más asignaturas a lo mejor de químicas muy profundas, y muchas veces lo que hace falta es un conocimiento mejor, ¿no? Del medicamento y para qué vamos a usarlo y cómo, es decir, muy enfocado en el paciente y en la labor asistencial, más que en ciertos estudios pues que creo que han quedado a lo mejor un poco atrás en cuanto a la realidad actual de lo que hace falta y para qué hace falta un farmacéutico en la sociedad, ¿no? Pues muy de acuerdo con Manuel. Y permíteme un apunte con lo que has comentado tú de quienes saben más sobre farmacocinética, galénica, farmacodinámica.
nosotros tenemos a veces ciertas carencias con los médicos de atención primaria y muchas veces no contamos con ello. De eso ahí nos ayudáis continuamente. El farmacéutico comunitario es el que está enfocado directamente al paciente. Sí, yo creo que ahí hay necesidad de una cierta formación en ese aspecto, ¿no? O igual que nosotros tenemos el MIR, las especialidades y luego muchas, yo estudio todos los días, estamos todos los días continuamente, los que estamos implicados en eso estamos todos los días, estamos todo el día, todos los días estudiando y aprendiendo. Pero desde luego yo creo que requiere una especialización, farmacia comunitaria, ¿no? Es como atención primaria, ¿no? Algo, por lo menos, o algo similar, algo que vaya orientado, muy orientado a todos estos problemas que estamos viendo, ¿no? Y que los médicos queremos que nos... O sea, yo quiero que también el farmacéutico tenga la capacidad de decirme, oye, yo este paciente está teniendo esta complicación, incluso una orientación diagnóstica, algo que yo a lo mejor se me ha podido escapar. También lo quiero que eso me llegue a mí. Y ya la última pregunta, y es si creen que habría escepticismo social en que al paciente le atienda un farmacéutico y que ello no conllevara una derivación o visita al médico. Ahí los pacientes Yo tienen que... creo que a ver, el paciente lo que quiere es que le atiendan y que le escuchen y que le atiendan bien, por supuesto. En todo caso, lo que sí que habrá en ese sentido, pues habrá que hacer mediciones, ver resultados y en el momento en que los pacientes veamos que esto mejora nuestra asistencia, nuestra calidad de vida, no va a haber ningún problema, seguro que no, porque como repito, el paciente lo que quiere es ser atendido y ser atendido bien. Yo, escuchando a Tomás y siendo cuidador de pacientes crónicos y demás, yo lo que creo que un paciente y una familia lo que necesita es que el colectivo de profesionales sanitarios te resuelvan tus dudas, tus problemas de salud y te hagan un seguimiento que te genere un entorno de seguridad en tu proceso de salud. Porque cuando metemos la herramienta del medicamento, hay una connotación que es la seguridad, que es súper importante y por eso le da mucho énfasis al seguimiento farmacoterapéutico, porque la parte de seguridad es crítica. Entonces yo creo que hay que legitimar socialmente a los pacientes y a los ciudadanos, porque realmente son los responsables de su salud. Y yo creo que, una vez más, en esta mente abierta, en esta transformación de modelo asistencial, yo creo que para mí el mayor garante sería una legitimidad social para entender en qué contexto, en qué procesos, en qué fases del proceso, porque muchas veces yo creo que no están entendiendo muy bien quién está haciendo qué en cada fase. O sea, esa parte de seguridad. Nosotros en esas entrevistas farmacéuticas con el paciente de cómo lo estás tomando, has notado algo, ahí el paciente muchas veces no está entendiendo bien que estamos velando por su seguridad. O sea, ahí yo no sé si nos falta a lo mejor más relación con las asociaciones de pacientes para cómo traducir el mensaje. Claro. Sí, bueno. Porque muchas veces nosotros en la consulta en la farmacia del hospital, en nuestras consultas, muchas veces por la demora en las esperas, llegan a nosotros como con la necesidad de dame la caja, y detrás de la caja hay una actividad farmacéutica compleja, claro, que requiere de una entrevista, requiere de un tiempo, porque si no, no es capaz de detectar esto. Y yo, para mis facilidades, es lo que, claro, con la información y la formación que tengo, es lo que necesito en mis pacientes de mi entorno familiar crónico. El empoderamiento del paciente en ese sentido es importante, claro. Nosotros es lo que procuramos hacer desde las asociaciones de pacientes, como decías, ¿no? Empoderarlos y, sobre todo, aclarar las dudas que puedan tener, pero siempre a un nivel muy generalista, ¿no? Porque al final ha de ser o bien en la farmacia o bien el médico de atención primaria el que le pueda aclarar aquellas dudas que pueda tener más de carácter técnico. Pero sí que desde las asociaciones lo que hacemos es esto, ¿no? O sea, muchas reuniones grupales y, sobre todo, de que entiendan bien la medicación y la posología, sobre todo, ¿no? A ver, yo creo que aquí el paciente lo que quiere es que le resuelvas el problema. Entonces, ¿quién le va a resolver ese problema? Esa es la pregunta. Esa es. ¿Quién? Entonces, obviamente, yo hay cosas que en primaria no puedo resolver, que tengo que derivarlo al siguiente nivel asistencial. Y dentro de eso hay una superespecialización que todavía tiene más capacidad para poner una válvula, una TAVI, o hacer una intervención de un pie, concretamente entonces, todo esto, el paciente se va a quedar contento y tiene que tener esa contento en función de la seguridad que tú, en tu nivel asistencial, le vas a poder dar. Yo creo que eso, por supuesto, tenemos que avanzar ahí. Pero el paciente lo que quiere es que le resuelvas el problema. Y a veces el paciente no es consciente de qué problema tiene. Y entonces el sistema tiene que garantizar que sepa
el problema, llegar a cuál es el problema, qué es lo que hay que resolver y quién te lo resuelve. Muy bien, llegamos al final del debate. Muchísimas gracias por su participación y por todas las ideas que han expuesto y será hasta la próxima. Muy bien. Muchas gracias.